Hemos dado un trabajo práctico para poder revisarlo el día de hoy. Yo, a ver dónde está. Lo que no he hecho es mandar el enlace para que lo puedan enviar. Pero quisiéramos revisarlo hoy. A ver, se trata de justamente esto, de el problema sinóptico. El problema sinóptico, ustedes han debido investigar. Quisiera pedirle a mi hermano, a ver, a Pasa Laura María Elena, hermana, coméntenos cómo le fue el trabajo, tal vez nos puede compartir, tal vez en pantalla para ir analizándolo. Pastor, sí he investigado, tengo las investigaciones, pero lo he imprimido, pero no lo he podido hacer, digamos. No sabía si hacerlo en digital o es manuscrito. Ya, ¿lo tienes Sí. ahorita? Sí lo tengo, Pastor, en este imprimido. Le voy a mostrar, Pastor. Ya, sí, por favor, Son muéstrame. hojas, no, no sé si se ve. Son Ya, hojas, no. a ver, ¿qué hipótesis has encontrado que te han parecido interesantes de este problema sinóptico? ¿Qué intentos de solución? Mm, no he sido, no lo he leído muy, digamos, atentamente, Pastor, para decirle ahorita. uh, lo he hecho a la rápida porque por cuestión del trabajo no lo he podido hacer, digamos, bien atentamente. Ya. Sí. Em, a ver, el problema sinóptico hemos visto que surge a razón de que hay muchas similitudes entre Marcos, entre Lucas, entre Mateo, ¿no? Y el problema lanza unas preguntas. Los autores se han copiado entre sí, se han comunicado entre sí para copiarse, o se han plagiado tal vez el libro, o ellos han plagiado de otro que no está, que no lo tenemos en la Biblia como libro. Entonces, ese es más o menos el problema sinóptico. Y se plantean diferentes hipótesis, diferentes intentos de soluciones a este problema. Y ese era el trabajo que tenían que ustedes investigar. Ya, a ver, vamos a ver quién también está. Belén Isabel, recién estás inscrita, no sabías del trabajo, ¿no? Buenas noches, pastor. No lo sabía el trabajo. Ya, es la investigación del problema sinóptico. Luis Fernando Guarachimaita, ¿cómo te fue con la investigación? Guarachimaita Luis Fernando, ¿está con nosotros? Pastor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te fue con tu Pastor, investigación? ahorita, sí, todo bien, pastor. Estoy ahorita en la calle y no estoy con la computadora desde el celular. Me he ingresado a la clase. Pero a ver, ¿le puedo comentar algo, pastor? Sí, sí. Ya, a ver, lo que he podido un poquito ver, a ver, me voy a ubicar un poquito en la calle. Lo que he podido ver acerca de los problemas sinópticos es que Marcos, el libro de Marcos ha sido, vamos a decir, el primer evangelio escrito. Eso es lo que más o menos he visto. Y en cuanto a los otros dos, que es Mateos y Lucas, más o menos que tienen, sería como una copia, como usted estaba mencionando, pastor. Tienen otra, o sea, basada en una fuente, eh, como, ¿cómo te decir? Como referencia, ¿no? Para su escritura. Otro que he averiguado es acerca de la teoría de las cuatro fuentes también, pastor. Ya. Sí, ahí un Sí, poquito, no recuerdo muy bien esto, pero hablaba acerca un poquito de lo que es el material exclusivo de Marcos. A ver, ¿qué más? Eso más que todo en como referencia.
Ya, muy bien. Gracias, Sí, Luis Fernando. sí he llenado con otros datos más, pastor, como nos estaba pidiendo, pero llegando a casa, pastor, no sé si voy a prender la computadora y lo voy a compartir. Perfecto. Vamos a seguir hablando del tema entonces. Muy bien. Claro que sí, pastor. Gracias, Luis Fernando. Gracias, pastor. Mi hermana Elsa Leonor, coméntenos, por favor, cómo le fue. Pastor, no le puedo compartir tal vez la pantalla porque estoy por el celular. Es que tengo una computadora que también mi hijo está utilizando, entonces no puedo utilizarla. Sobre el problema sinóptico, yo he averiguado de que es, eh, es una cuestión teológica, ¿no? Que busca explicar las... Evangelio. Ya, entonces, eso es el uso de la tradición oral. La segunda hipótesis que arroja este problema sinóptico o una solución al problema sinóptico es el uso de cualquier evangelio primitivo, es decir, posiblemente haya un evangelio que no lo tenemos en nuestra Biblia, ¿no? Posiblemente esa es la teoría, que haya un evangelio que haya sido escrito, recopilado de todo lado y haya sido escrito, y que ese evangelio haya sido la base que ha utilizado Marcos, que ha utilizado Lucas, que ha utilizado Mateo, ¿ya? Entonces, esta es otra propuesta también de solución acerca de lo que es el problema sinóptico, ¿ya? Si fuese así, entonces dicen, si Marcos se parece a Mateo y Lucas tiene algo de los dos también, entonces, ¿por qué los tres han copiado de uno? De un libro que no conocemos, si existe o si existió. Entonces, esa es la idea del uso de cualquier evangelio primitivo. La siguiente teoría dice el uso de fragmentos escritos. ¿No? Una de las costumbres en esos tiempos era de tener tal vez no libros completos, sino fragmentos de ellos. Conocemos que cuando Jesús leía el libro de Isaías, le dieron a leer el libro de Isaías, le dieron un rollo, una parte del libro de Isaías. Entonces, él leyó esa parte. Entonces, posiblemente hayan sido escritos las historias de los evangelios, las parábolas, el nacimiento, los milagros, etcétera, hayan sido escritos en fragmentos y que esos fragmentos hayan sido la base también para ir recopilando eso en Mateo, en Marcos, en Lucas. Entonces, esa es más o menos la idea de esta también teoría, de esta hipótesis del uso de fragmentos escritos. Ahora, esa es una propuesta. La siguiente dice, habla de una dependencia mutua. Es decir, que tal vez entre ellos haya una copia, una copia de Mateo que le copia a Marcos, o Marcos que le copia a Mateo, o Lucas que copia a Mateo y a Marcos, o al revés, ¿no? Que le copian a Lucas. Entonces, una dependencia mutua en que hayan tenido algún acercamiento entre ellos y hayan compartido información, ¿no? Que hayan compartido información y que esa información que ellos han compartido, entonces, si han compartido información, los dos tenían la misma información y podían haber escrito acerca de lo mismo, pero ya desde su punto de vista, ¿no? Esa es otra de las teorías en respecto a la dependencia mutua. Otra de las teorías, y hay muchas, ¿no? Aquí les voy a compartir 7 y su investigación tiene que abarcar un poquito más. Dice el uso de dos fuentes principales, ¿no? Que posiblemente hayan dos fuentes principales de las cuales Mateo y Marcos hayan copiado y Lucas también haya copiado de esas dos fuentes. Pero como son dos, entonces la similitud no es al 100% entre estos evangelios, sino que varían, ¿no es cierto? Entonces, como son dos,
Entonces, Lucas había copiado más de uno de las fuentes y no tanto de la otra. En cambio, Marcos y Mateo han copiado más de las dos. Entonces, esa más o menos es la teoría de dos fuentes principales. La otra es la prioridad y el uso de Mateo, ¿no? Mateo era más meticuloso. Cuando leemos Mateo, contiene más información, es, eh, es más cronológico, es más detallado en algunos aspectos. Entonces, posiblemente Mateo sea el principal libro que tal vez no haya sido publicado, ¿no? Porque sabemos que no es el primer libro escrito del Nuevo Testamento, entonces, pero ahí puede ser que haya sido la fuente, ¿no? La fuente de donde los demás han sido escritos y ya se tiene lo que conocemos como el Evangelio. Ahora, esa es una, y ahí la última hipótesis dice que posiblemente todas las teorías que se han dicho hasta este momento posiblemente tengan algo de verdad cada una de ellas, ¿no? Entonces, la séptima hipótesis dice que puede ser, lo verdadero puede ser una combinación de gran parte de estas hipótesis que se están dando. Entonces, ahí más o menos apuntaríamos a una imprecisión y a una no tan segura fuente de los evangelios. Entonces, pero esto, como les decía en la clase anterior, el problema de sinóptico es un problema que trata de encontrar el por qué esas similitudes y por qué de las diferencias. Pero el problema sinóptico solamente es un problema para los que intentan la exactitud tal vez de las cosas. Pero lo que a nosotros nos interesa no es tanto tal vez la exactitud de estas cosas, sino que nos interesa el completo del Evangelio. ¿Por qué? Porque si juntamos los cuatro evangelios, tenemos, desde algún modo, tenemos el completo del evangelio. Entonces, ¿esto en qué nos ayuda? A entender mejor la perspectiva de lo que el Señor ha querido mostrarnos con el evangelio escrito y heredado para nosotros. Entonces, ese es el problema sinóptico. No digo que no se investigue mucho, que no se utilicen recursos o tiempo en este problema sinóptico, debemos hacerlo, pero no deben estar todas nuestras fuerzas o todos nuestros recursos y energía en resolver este problema sinóptico. El problema va a seguir ahí. Lo que nos tenemos que nosotros dedicar es a escudriñar los evangelios para poder recibir y tener la bendición que Dios quiere que tengamos en ellos. Amén. Entonces, solamente eso como comentario acerca de este problema sinóptico. Ustedes, yo sé que ya lo han investigado, yo sé que ya lo tienen y en el transcurso de nuestro recreito, ahí voy a mandar ya el código del Classroom para que ustedes puedan ya enviar sus trabajos. ¿Ok? Bien, entonces, si alguien tiene algún comentario más al respecto, y si no, pasamos al siguiente punto. Bien, no habiendo nadie más que comente al respecto, vamos a comenzar con la siguiente parte. Tenemos en nuestra primera clase, habíamos comenzado con las temáticas que vamos a abordar en esta materia, y una de esas temáticas justamente es el periodo intertestamentario, ¿ya? El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, en el orden que está actualmente. Pero desde el último libro del Antiguo Testamento hasta el primer libro escrito en el Nuevo Testamento, hay un periodo de aproximadamente 400 años. Entonces,
tenemos que recordar que este Antiguo Testamento cierra, actualmente cierra con el libro de Malaquías. Y, y para iniciar lo que se llama el Nuevo Testamento, que comienza en el caso nuestro con San Mateo, hay 400 años que no se dijo nada, no hay profecía, no hay, no hay nueva revelación de nada. Entonces, para ese entonces, el pueblo de Israel ya había retornado en ese tiempo, en todo ese tiempo, 400 años que ha pasado y antes de que se cierre el Antiguo Testamento, ya habían empezado el retorno de Israel a su tierra natal. Después de muchos años, 70 años de cautiverio, habían estado ya cautivos por Babilonia, habían pasado otras conquistas más ahí después de Babilonia, los persas, los griegos, los romanos, etcétera, y ahí habían pasado por todo ese periodo. Entonces, los judíos habían logrado en ese tiempo reedificar primero los muros de Jerusalén, ¿no? Lo vemos en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, habían logrado reedificar los muros de Jerusalén, habían logrado reedificar el templo que estaba destruido, ¿no? Solo que ya después de todas estas cosas, Israel ya no era una nación libre como antes. Siempre estaban sometidos por algún otro imperio más grande, ¿no? Más grande. Entonces no eran una nación libre. Entonces, al tiempo del nacimiento de Jesús, ellos no eran una nación libre. Se habían convertido en apenas una provincia conquistada por el Imperio Romano, aunque era la provincia que en la historia, y lo pueden buscar no sé, en National Geographic, qué sé yo, busquen acerca de los judíos o Judea, qué sé yo, en tiempo de los romanos, era uno de los dolores de cabeza de los romanos, ¿no? Porque no era sencillo gobernar sobre Judá o Judea en esos tiempos. Entonces, en este periodo intertestamentario, necesitamos nosotros investigar acerca de estas cosas que han acontecido, especialmente en estos 400 años. Hay libros que no son reconocidos como canónicos, ¿no? Como el libro de Macabeos, por ejemplo, que de alguna manera se los puede tomar como historia, porque abarcan ciertas partes de este periodo intertestamentario. Entonces, tal vez podríamos ahondar un poquito más en algunas otras cosas, pero esta historia es necesario conocerlo. Entonces vamos a estudiar aspectos del mundo político, del aspecto de cómo intelectualmente se estaban haciendo los descubrimientos, etcétera, y religiosamente cómo se estaba comportando también las personas o a qué se estaban rigiendo religiosamente. Entonces, eso es lo que lo vamos a ver y lo vamos a ver y ya no más. El mundo político. Entre el mundo político que vamos a ver el imperio persa. El imperio persa, ¿no? Que abarca del 336 antes de Cristo al 536 antes de Cristo hasta el 336 antes de Cristo y tal vez un poquito más antes incluso, ¿no? Porque ya había esa disputa entre los babilonios y los persas y al final terminan los babilonios siendo conquistados, ¿no? Entonces, 536 antes de Cristo hasta el 336 antes de Cristo. Y luego tenemos el imperio griego y posteriormente el imperio romano. Ahora, este imperio persa, ¿no? Los primeros judíos que formaron parte de este imperio persa, en realidad los persas, al igual que tenían el estilo los romanos,
aglutinaban varios pueblos, ¿no? Y actualmente este lugar de donde gobernaban o habían conquistado los persas es la meseta en Irán, que conocemos ahora, Irán, ¿no? Es desde ese es el sitio geográfico, ¿no? Entonces, desde el segundo milenio antes de Cristo, durante el primer milenio en la era común ahora, habían muchas guerras, muchas invasiones, etcétera, en el lado de Europa, ahí. Entonces, llegaron a esta meseta muchos judíos y se establecieron en esta región. Los medos y los persas eh, estaban repartidos por ese lugar. Entonces, la mayor parte de la información que tenemos acerca de la antigua Persia proviene de datos de inscripciones en monumentos asirios, en monumentos egipcios, en monumentos babilónicos que recién se han descubierto también, y algunas obras de autores de otros pueblos, de los griegos, por ejemplo, ¿no? Ellos han dado bastante información acerca de este imperio de los persas. Entonces, ¿por qué? Porque habían guerras entre persas y babilónicos, guerras entre griegos y todo, y estas guerras se extendieron a lo largo de varios años. No ha sido que hoy el imperio persa ataca a Babilonia y rapidito lo conquista, no. Han sido guerras de varios tiempos, ¿no? Entonces, los que tienen esta información acerca de los persas han tratado de plasmar la historia, ¿no? Y las que tenemos, buscamos en libros, etcétera, encontramos un poquito esta historia más en los libros de Esdras y en los libros de Nehemías, ¿no? También Isaías y Daniel mencionan a los persas, pero más encontramos en Esdras y Nehemías. También un poquito en el libro de Esther vamos a tener algunas descripciones de este imperio persa y cómo era su comportamiento en esa época, ¿no? Existían numerosas tradiciones que sitúan a lo que se llama la diáspora judía, cuando los judíos han sido dispersados por todo lado, ¿no? Esa diáspora judía en tierras, lo que ahora conocemos como Irán, en tierras iraníes. Entonces, al principio del siglo 8 antes de Cristo, cuando el imperio asirio ataca al reino de Israel, ¿no? Ese ataque marca una derrota de Israel, ¿no? De Israel por los asirios. Los asirios habían derrotado, eso también está en la palabra de Dios. Y luego lo que han hecho es deportar a su población, han empezado a hacer deportaciones. Algo así como lo que está haciendo Donald Trump, ¿no? Ahora está haciendo deportaciones. Más o menos así hacían sus deportaciones de toda su población. Entonces, según la tradición, los judíos cautivos de este tiempo se establecieron en diversos lugares, eh, eh, algunos en las ciudades de Media, otros en las ciudades de Persia, en algunas ciudades de los Medos. Entonces, habían diferentes lugares, por eso se llama diáspora, porque han sido repartidos por diferentes lugares. El dominio asirio, ¿no? Después de esta conquista, un siglo después de esta conquista, surge el imperio que se llama el imperio babilónico o el neobabilónico, aproximadamente el 611 antes de Cristo. Entonces, después de que el reino de Judá se rinde, primero han sido conquistados por los asirios, después se rinde a los babilónicos, ¿no? A los babilonios. Sus ciudadanos más notables son deportados también a Babilonia, ¿no? Lo encontramos en la historia ahí de Daniel, por ejemplo. Los ciudadanos más notables son extraditados, deportados, ¿no? Hasta a Babilonia. Y también encontramos, es parte de esa historia en el libro de Esther, ¿no? Como los ejércitos babilónicos de Nabucodonosor
Nabucodonosor I, Nabucodonosor II marcharon contra Judá, ¿no? Entraron a Jerusalén, destruyeron el templo, se llevaron cautivos a los judíos a Babilonia, ¿no? Pero no todos se quedaron ahí, ¿no? Los judíos se esparcieron y se establecieron en varios lugares. El imperio de Nabucodonosor, como lo había profetizado el profeta Daniel, tenía los días contados y aproximadamente el 539 antes de Cristo, Ciro entra victorioso en Babilonia, los derrota, exige una tradición que decían que en esa ocasión Ciro contó con incluso tal vez con la ayuda de los judíos, ¿no? Tal vez por eso también Ciro es el que abre un poquito algo de libertad también para los judíos. Entonces, este Ciro era descendiente de los persas. Ciro el Grande era descendiente de la dinastía de los persas, ¿no? Era, es, antes era un pequeño reino en el suroeste de Irán. Cuando empezó a ampliar sus dominios, el imperio persa se estableció hasta, hemos dicho, hasta el 330, 336 antes de Cristo. Ha tenido un buen periodo que ha gobernado, ¿no? Es el periodo tal vez más grande en toda la historia de Oriente. Entonces, el rey persa se hacía llamar rey de reyes, o también se llamaba el emperador, ¿no? Esos tenían sus nombrecitos. Y este Ciro el Grande, juega un papel importante en la historia de este tiempo para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque es la persona, todos lo dicen así, es la persona designada por Dios para cumplir la profecía de Jeremías 29:14, ¿no? Que dice que los judíos serían rescatados de todas las naciones y que podrían regresar a la tierra de Israel, ¿no? Entonces, ahí tenemos el famoso edicto de Ciro, en el 538 antes de Cristo, que da permiso a los judíos exiliados para regresar a Israel. Les da permiso para reconstruir el templo, da permiso para reconstruir las murallas, su vida como nación, ¿no? Como nación. Y justamente esta parte de la historia la registra el libro de Esdras. Se hace mención en el libro de Esdras del edicto de Ciro. En Esdras capítulo 1, versículos 2 al 4, leemos el nombre de Ciro, leemos el nombre del edicto y del permiso que da el rey para que los utensilios de oro, la plata que habían sido robados por Nabucodonosor del templo, fueran devueltos a los judíos y llevados de regreso otra vez a Jerusalén. Pero a pesar de ser libres y de regresar a la tierra de Israel, no todos los judíos lo hicieron, es decir, no todos los judíos regresaron a su tierra. Algunos prefirieron permanecer en el suelo de Babilonia, otros se unieron a los ejércitos de Ciro, a los ejércitos de Persia. Entonces, incluso el profeta Daniel también fue a Persia, ¿no? Donde adquirió, dice, influencia en la corte y pasó el resto de su vida ahí, en una región de Persia llamada Susa. Otros emperadores persas también aumentaron o facilitaron también la protección del pueblo de Israel sobre los judíos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Darío que gobernó entre el 522 al 486 antes de Cristo, con este gobernador Darío se completa la construcción del templo. Entonces se dan cuenta, ha pasado bastante tiempo desde Ciro que da la orden de reconstruir hasta Darío que todavía sigue
apoyando la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros y todo. Eh, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y fue Artajerjes que envió a Jerusalén a Esdras y a Nehemías, y Esdras y Nehemías eran políticos, eran parte del gobierno de los persas, estaban en la corte de los persas. Entonces, pero ellos reciben la venia de Artajerjes para poder realmente concluir esa reconstrucción que ya se había dado desde Darío, desde Ciro, para que los judíos puedan volver a estar en su lugar y puedan tener todo como lo tenían bajo la cobertura del imperio que estaba gobernando en ese momento. Entonces, la gratitud de los judíos se expresa en generaciones posteriores a través de una determinación del Mishnah, según el cual se debe colocar una representación en Susa, en el lugar donde había terminado sus días el profeta Daniel. Era la capital de los reyes persas. Entonces, en este periodo se establecen numerosas comunidades judías, ahí en Iraí, en Irán, en parte de lo que era Babilonia, ¿no? Y algunos en las provincias del imperio persa. Entonces, más o menos por ahí va la historia de este imperio persa, porque al final del Antiguo Testamento cesamos en Malaquías y empezamos con el Nuevo Testamento, pero muchas cosas habían pasado en ese tiempo. Judea, la que conocemos en el Nuevo Testamento, y vamos a ver harto Judea ahí en Mateo, en Marcos, en Lucas. Judea se había convertido en apenas una provincia del imperio persa, ¿no? Este imperio persa había sido en ese momento, en ese tiempo, potencia mundial, y ha estado ahí más de 100, 200 años, ¿no? Más o menos su gobierno, y ha estado, bajo este gobierno han estado los judíos, y desde los persas han gozado de cierta libertad. Los judíos han aprovechado más o menos esa libertad. Entonces, eso es un poco de lo que nos cuenta el imperio persa. Les invito a que puedan investigar más acerca de eso y van a encontrar algunos datos súper, súper interesantes del imperio persa. Ahora, el otro imperio, el imperio griego, que en términos históricos abarca del 336 antes de Cristo al 166 antes de Cristo, ¿ya? Entonces, este imperio griego comienza con Alejandro Magno, ¿no? Que asume eh, el mando, el control del ejército griego, y el año 332 antes de Cristo invade la tierra que algunos la llaman la tierra de Palestina, ¿no? Palestina es una región, igual vamos a ver Palestina también, más vamos a ver el mapa y todo eso, es una región también, ¿no? Entonces, él también tenía bastante consideración a los judíos, ¿no? Él tenía bastante consideración a los judíos, y este Alejandro Magno, con su ejército, un ejército greco-macedonio, ¿no? Se adueña por medio de una espectacular campaña, porque esto está en la historia y está en muchos libros. Conquista el imperio persa, ¿no? Que había estado durante mucho tiempo, un largo tiempo dominando, entonces, y abarca esa región de Palestina. Alejandro muere en el año 323 antes de Cristo. No deja un heredero que le pueda suceder en su trono, y después de muchas peleas y muchas discusiones entre ellos mismos ahí, lo que se hace es, los generales de Alejandro acuerdan repartirse entre ellos el imperio que había logrado
capitán, ¿no? Su jefe, entonces su general, uno de sus generales se hizo cargo del lado de Egipto, otro de sus generales se hace cargo del lado de Mesopotamia, otros de Siria, ¿no? Y otros del lado de Grecia y otros de Macedonia y así. Entonces, posteriormente, la región de Palestina pasa por largos años de inestabilidad política, porque lo que estamos viendo ahorita es netamente política, ¿no? La dinastía de los gobernadores, ¿no? En ese tiempo, los generales de Alejandro, que estaban reinando en Egipto, y habían otros que estaban reinando o gobernando en otros lugares, se convierte en que todos de ellos querían la región de Palestina. Y Palestina se convierte, entre ellos, se convierte como la manzana de la discordia, ¿no? entre los reinos. Entonces, el sueño de Alejandro Magno era unir toda la humanidad, y quería unir toda la humanidad, ¿para qué? Para imponer la cultura griega. Entonces, desde su época, la influencia griega se extiende por todo el Mediterráneo oriental. El idioma griego incluso se convierte en un lenguaje universal. Hablar griego, leer griego, escribir en griego, era, era considerado como un signo de una alta educación, ¿ya? Entonces los estudiosos y las artes griegas florecen en estos lugares, en estos reinos de los sucesores del ilustre gobernador Alejandro, entonces, o conquistador Alejandro, ¿no? Ha tenido tanto impacto que se convierte el idioma griego en un lenguaje universal. Entonces, además, hay muchos partidarios del helenismo que trataban de confundir con diferentes tradiciones de diversos pueblos, diferentes políticas y todo esto, porque miren, los griegos tienen dioses, no solamente a Zeus, no solamente a Hércules, ¿no? Los griegos tenían tantos dioses que incluso habían dioses familiares, ¿no? No sé si han visto la película, eh, una película de dibujos animados, Mulan, ¿no? Ahí vemos que la familia de Mulan tiene sus dioses, ¿no? Entonces, a ese nivel tenían los griegos sus dioses. Incluso cuando vemos que Pablo en el libro de Hechos entra a predicar a la ciudad de Atenas, él se encuentra con tantos dioses, incluso hay una inscripción que dice al Dios no conocido. Entonces, ese Dios no conocido era de los atenienses, de los griegos, por si acaso, por ahí no conocemos a ningún Dios, a un nuevo Dios no lo conocemos, entonces, por si acaso, para no ofenderlo, vamos a poner al Dios no conocido. Entonces, a ese nivel era la influencia política en ese momento de todos esos pueblos conquistados y todo ese gobierno de los griegos que estaba dominando por ese entonces. ¿Esto en qué afectaba? Era una seria amenaza a la fe monoteísta del pueblo de Israel, porque los israelitas siempre han tenido presente que Dios es uno solo, ¿no? Entonces, eso es monoteísmo, Dios es uno solo. Entonces, eso afectaba justamente a esta fe monoteísta. Entonces, la historia de Palestina desde la conquista de Alejandro hasta la destrucción de Jerusalén en el año después 70 después de Cristo, ¿no? Entonces puede verse, y hasta ahora, ¿no? Se puede ver como un conflicto de intereses
constantes de una nación que quiere dominar y otra, y los judíos que no se quieren dejar dominar, y etcétera. Hasta ahora seguimos con estos problemas. Entonces, los griegos, el imperio griego ha sido también parte importante en estos años que no tenemos registros bíblicos, pero sí tenemos registros históricos, ¿no? Porque es parte de la historia universal de la humanidad. Entonces, hay registros de qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha hecho, etcétera. Entonces, podemos ir, buscar y revisar la historia. Entonces, los griegos, a pesar de que con todas estas cosas de dioses y de creencias, afectaban o amenazaban la fe monoteísta del pueblo de Israel, tenían gran consideración también hacia los judíos. Entonces, los judíos pudieron establecerse fácilmente en Alejandría, ¿no? Que era el centro cultural de Grecia, y justamente en este lugar, en Alejandría, es donde se realiza la conocida versión de los 70, la Septuaginta, ¿no? De los 70. ¿Por qué? Porque así se ha designado por la traducción de los 70 que han hecho la traducción del Antiguo Testamento. Se ha realizado por una selección de diferentes, ¿cómo se llama?, de las tribus de Israel. Representantes de cada tribu han escogido, ¿para qué? Para hacer una traducción, y cada uno ha tenido la oportunidad de hacer esa traducción, ¿no? ¿Cuántos serán? Pero 72 eran los que han hecho esa traducción. ¿Y eso por qué? Porque hemos dicho que con la cultura querían conquistar, querían una cultura universal, un idioma universal, etcétera. Entonces, una de las formas era hacer ese trabajo de conservar la cultura, sus libros, etcétera, de cada pueblo que había sido conquistado, y entre esos los judíos. Entonces, la Septuaginta se designa así porque es una abreviatura de esta versión LXX, ¿no? Que se refiere a ese grupo de 70 eruditos, 72 eruditos judíos que tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. ¿Dónde lo han hecho? En Alejandría. Esta traducción aproximadamente es entre los años 285 y 246 antes de Cristo. ¿A petición de quién? A petición del rey de Egipto, Ptolomeo II, Filadelfo. Entonces, el griego en este entonces era, como hemos dicho, el idioma de uso mundial, y esta versión se había traducido justamente a ese idioma de uso universal. Entonces, era prácticamente en los tiempos de Jesús, era una traducción del uso común, todos lo podían tener, ya todos tenían el Nuevo Testamento. Entonces, digo, ese testamento, ¿no? Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, directamente en griego. ¿Por qué? Porque era el idioma que estaba dominando. Claro, hay algunas partes que se han escrito en arameo y muy pocas en hebreo, pero el oficial era el griego, y en griego ha sido escrito. Ahora, cuando llevamos introducción a la Biblia, por ejemplo, explicamos por qué en griego o por qué en algunas partes en arameo o en hebreo. Tiene su razón de ser. Dios ha permitido que sea así porque el griego es una lengua muerta, no es una lengua que no va evolucionando. Lo que se escribió así en ese tiempo va a seguir significando lo mismo de aquí a 100 años, 20 años, 500 años, 1000 años, no sé. Lo que no sucede con las lenguas que no son lenguas muertas. Las lenguas muertas
van cambiando, ¿no? El español, por ejemplo, se va actualizando, se va modificando y ya hay palabras que se dejan de usar y palabras también que se inventan nuevas y se ponen de uso común. Entonces, por ahí más o menos va de que Dios ha permitido que este pueda ser traducido al griego, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento también haya sido escrito en griego, ¿no? Y la mayoría de las citas del Antiguo Testamento generalmente son tomadas de esta versión de la Septuaginta. Muere Alejandro Magno, ya hemos dicho más o menos en el 323 antes de Cristo, y este imperio que se divide entre sus reyes, ¿no? Hay un rey seleucida que se levanta con el nombre de Antíoco Epifanes. Este era un odiador de judíos, ¿no? Era un adversario acérrimo de los judíos, hizo todo su esfuerzo, puso todo su esfuerzo eh, para, para exterminar esta religión judía, ¿no? Durante su reinado se devastó Jerusalén en 1600 o 1168 antes de Cristo. Este Antíoco Epifanes profana el templo, lo profana a tal manera que en vez de sacrificar un cordero, sacrifica un cerdo sobre el altar, ¿no? Y en vez de poner un altar a Dios, eh, edifica un altar a Júpiter. Este rey prohíbe el culto en el templo que era de los judíos, incluso bajo pena de muerte, es decir, no se podía hacer. Destruye todos los ejemplares de las escrituras que podían encontrarse, ¿no? Igual, bajo pena de muerte, los judíos fueron matados, fueron esclavizados, fueron vendidos como esclavos. Muchas familias de judías tenían rollos de los escritos sagrados, ¿no? Y este rey ha recurrido a todas las formas imaginables de tortura para obligar a los judíos a que renuncien a su religión para que desaparezca totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto produce obviamente no se van a quedar así, produce una revolución, una sublevación de ciertas personas contra este abuso que estaba cometiendo este rey Antíoco Epifanes, ¿no? Entonces se sublevan y uno de los grupos que se sublean son justamente los macabeos, ¿no? Los macabeos se levantan en armas y el libro de Macabeos, por eso les decía, cuenta un poquito la historia de este tiempo, de esa rebeldía, de esa lucha que ha habido contra Antíoco Epifanes. Entonces, luego de esto tenemos un periodo ya más independiente, ¿no? Ya más tranquilos, más libres, ¿no? Con la sublevación de los macabeos en el año 167 al 63 más o menos antes de Cristo, Matatías, un sacerdote patriota, se levanta junto con sus 5 hijos, dice la historia, Judás, Jonatán, Simón, Juan, Eleazar, alzando la bandera de la sublevación en contra de los abusos de Antíoco Epifanes, Antíoco IV Epifanes, y al morir Matatías, ¿no? Al morir Matatías, el poder lo toma su hijo Judás, ¿no? Llamado también Macabeo, que quiere decir martillo. Un guerrero, un genio militar que ganó increíbles batallas contra numerosos e increíbles e imposibles batallas, ¿no? Reconquista Jerusalén el año 165 antes de Cristo y aquel sacrificio que había hecho de chancho y todo eso, lo purifica
lo purifica y vuelve a consagrar el templo, ¿no? Entonces, esto da origen a la fiesta que se llama la fiesta de la fiesta de la dedicación, con lo que han reconsagrado el templo, ¿no? Desde ese tiempo ha sido restaurado el culto a Dios, al Dios verdadero de los israelíes, del pueblo de Israel. Por más o menos 100 años, los macabeos mantuvieron esa independencia no solamente del templo de la ciudad de Jerusalén, sino de toda la región que se llama Palestina, ya toda esa región que se llama Palestina. Entonces, más o menos, esa es un poco de la historia acerca del imperio griego, ¿ya? El imperio griego entonces abarca este periodo del 336 a.C. al 166 a.C. Luego cae también del imperio griego, ¿no? Seguían los griegos y todo, pero el que conquista ya toda esa región viene siendo el imperio romano, que desde el año 63 antes de Cristo, ellos conquistan la tierra de Palestina y bajo el mando de Pompeyo, ¿no? Un hombre llamado, dice, Antípater, descendiente de Esaú, fue nombrado gobernador de Judea. Luego le sigue su hijo Herodes, Herodes el Grande, el que era rey de Judea desde el 37 al año 3 antes de Cristo, ¿no? Este Herodes el Grande, eh, para, para congraciarse con el pueblo de Israel, o el pueblo con los judíos, ¿no? Para ganarse la voluntad de ellos, les ayuda y se edifica el templo de Jerusalén, ¿no? Se edifica el templo de Jerusalén, lo hace de mármol blanco, ¿no? Pero este hombre no era para nada religioso ni para nada eh, de la fe del Mesías, sino que era un hombre cruel, un hombre brutal, ¿no? Bajo el gobierno de este Herodes el Grande, nace Jesús, ¿no? Nace Jesús y fue este Herodes el Grande el que ordenó la matanza de los niños en Belén. Entonces, ese es el hombre que por, por estrategia política, hace reconstruir el templo. Entonces, es algo que lo hace no con eh, con ganas de conocer a Dios o acercarse a Él, sino con ganas de conseguir algo a cambio, ¿no? Entonces, esta provincia que se había quedado ya como una provincia simplemente, la provincia de Judea. Judea es considerada por los romanos, ¿no? En la historia también está, que se llama la provincia ingobernable del Imperio Romano. Entre todas las provincias que había conquistado el Imperio Romano, todos los lugares, las naciones que habían conquistado, la mayoría se sometía fácilmente al Imperio Romano, ¿no? No eran tan difíciles de controlar, pero Judea no era así. Los romanos y los propios habitantes que no eran judíos, pero que estaban en esa región, siempre miraban con recelo la cultura y la idiosincrasia particular de los judíos que no podían absorber, no podían dominar como ellos hubiesen querido, ¿no? No lo podían hacer. Entonces, decían sus gobernadores, sus altos mandos, que ¿cómo es posible si son fanáticos con un solo Dios? Así los definían los emperadores romanos a todas las rebeliones que tenían los judíos, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, Simón
Simón, uno de los apóstoles, discípulos de Jesús, era Simón Celote. Celote era un grupo de judíos que no querían someterse al imperio de los romanos, ¿no? Ellos estaban buscando la forma de reconquistar el estatus de nación libre e independiente de los israelitas. Entonces, este pueblo llevaba ya mucho tiempo, ¿no?, resistiéndose, no querían formar parte del imperio romano, ¿no? Y había muchos intentos de los mismos romanos en querer someterlos a los judíos, y muchos intentos también de los judíos rebelándose contra el imperio romano, ¿no? Entonces había una brecha que los separaba, siempre había esa brecha, a pesar de que los romanos tenían sus estrategias y todo, no podían lograr que esta provincia de Judea sea realmente sometida bajo lo que ellos querían. Entonces, muchos gobernadores fueron incapaces de comprender la idiosincrasia judía, y esto causaba conflicto en cualquiera que intente, ¿no? Intente poder dominarlos. Entonces, no estaban de acuerdo a someterse a los romanos, los judíos. Uno de los primeros contactos entre Roma y Judea se produce en el siglo I antes de Cristo, 100 años antes de Cristo, ¿no? En el siglo I, a causa de esa intervención romana en querer dominar, en querer controlar quién es el siguiente que va a suceder el trono en Judea, ¿no? Y estos intentos romanos de querer controlar esto eh, siguió manteniendo ese lugar como algo más independiente, ¿no? Pero igual sus reyes, sus gobernadores, como ya hemos dicho, Herodes el Grande, por ejemplo, eran brutales en las cosas que hacían. Entonces, no podían dominar, pero hacían de todo, a las buenas, a las malas, de todo. No podían dominar, especialmente en el tema religioso. Eran más prudentes en tener, digamos, a un rey más local de la provincia de Judea, ¿no? Para intentar gobernar mediante él. Y así, pero aún así, la provincia, o digo, la presencia de los romanos en esta provincia de Judea era, era brutal, era por legiones, no eran bastantes. Entonces, de alguna forma han logrado controlar algunas acciones, algunos sectores religiosos de la sociedad judía, que se habían sometido o se habían vendido, ¿no? Como conocemos en la historia, eran más o menos socios de los romanos, para poder lograr esa conquista de los romanos sobre el pueblo de los judíos. Entonces, aproximadamente ya en el año 4 después de Cristo, ya eso ya se había convertido en una conquista ya casi lograda, pero igual siempre había una resistencia, ¿no? Había una campaña, una rebeldía, después se controlaba la rebeldía, y otra vez se volvían a levantar, otra vez habían tensiones, y etcétera. Entonces, más o menos por ahí iba la relación entre los romanos y el pueblo judío. ¿Ven? Muy bien. Creo que nos hemos pasado de nuestro recreito. Ya. Entonces, vamos a tener nuestra pausa, y en la pausa voy a mandar el código del Classroom, etcétera, para que ya puedan enviar sus trabajitos.
¿Alguna pregunta antes de irnos a la pausa, mis estimados hermanos? Buenas Nada. noches, pastor. Disculpe, yo Buenas tengo una noches. preguntita sobre Eso, eso. el trabajo de investigación. Ah, ya, ya. Sí, sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tiene que estar en documento Word? Sí, tiene que estar en ¿Sí? documento Word. Sí, Ahí estoy. Muchas gracias. muy bien. Entonces nos tomamos nuestros 15 minutos de descansito, por favor. Tomamos el control 20:41 y nos vemos de aquí a más ratitos. Bendiciones. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Estamos aquí. Pastor, buenas noches. Eso es. Pastor, Buenas buenas noches. noches. Eso es. Muy buenas noches. A ver, ¿cuántos más ya estamos? Ya hemos aumentado. Estamos bien. A ver, vamos a hacer una pequeña dinámica para despertar. Para esto van a tener que encender sus cámaras y más o menos conocen la dinámica del JPD. Sí, pastor. Famosa, ¿no ve? Todos conocen. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir aquí para poder verlos en su pantalla. La dinámica del JPD es más o menos el JPD y ustedes tienen que correr rápido y traer cosas. En esta ocasión vamos a hacerlo con la galería de imágenes de su celular, ¿ya? Entonces, por eso tienen que activar la cámara y igual vamos a regalar un punto extra para que sea rápido en esto, para que consiga más puntos. Yo voy a pedir algo, por decirles, quiero la foto de un gatito. Entonces, ustedes tienen que mostrarme la foto de su galería de un gatito. No valen fotos de internet, no valen fotos de inteligencia artificial, no valen fotos que no sean naturales y reales de ustedes, ¿ya? O de tu vecino, de tu hermanito, de tu cuñado, no sé, ¿no? Pero la foto tiene que ser una foto real, no bajada de internet. ¿Está bien? ¿Participamos? Qué ganas, hermanos. Ya. Vamos a ver. Yo quiero una foto que incluya un lago, mar, playa, río, piscina, pero que contenga agua. Una foto, a ver, con agua. ¿Quién tiene? Busquen en su galería. Y lo comparten nomás o lo muestran en su pantalla. A ver, levantando la mano Gonzalo, muéstranos. Gonzalo levantó la mano, muestra en la cámara. Ahí está mostrando la fotito. Ahí está. Ahí está en una playa, en un lago, en algo así, pero está ahí. Muy bien. Gonzalo. A ver, apellido, hermano Gonzalo. Gonzalo Flores, pastor. Flores. Ah, no te tengo registrado. De repente llega tarde, pastor. Estaba de camino a casa, pastor. Flores, ¿tu otro apellido?
Gonzalo Flores Yapu. Ah, Flores Yapu, aquí estás, aquí estás. Te estás con faltas, debí llegar tarde. Sí, sí, pastor, no llegué a tiempo. Siete y Muy media, bien, te pastor. voy a dar un número, un puntito mientras tanto, y si consigues más puntos, mejor. Bien, ahora otra imagen. Ahí está Luis Fernando también y otros levantaron la mano. Otra imagen, otra imagen. Bajen nomás la manito. El que lo muestra primero, comparten y lo muestran nomás ya. O si no, si les demora compartir en el Meet, pues en la cámara mismo ya lo muestran nomás así. No sé, esta fuera la foto y ahí lo muestran en la cámara así. ¿Ya? Entonces, lo más rápido posible. Una foto de una construcción. La foto de una construcción, o en una construcción, ustedes en una construcción levantándose, o arena y cemento por ahí, lo que sea. A Aquí, ver, pastor. más grande, más grande, más grande la foto. Ya, lo puedo mostrar, a ver, estamos aquí, justo estamos en el vaciado de la iglesia, pastor. Ah, súper. A ver, muestra, muestra. A ver, voy a abrir el archivo. Ahí estamos, Ahí está la construcción. Muy bien. con Un punto. palos. Eso. Luis Fernando, un puntito. Ya está. Muy bien. Felicidades. Ahora una foto de estudiantes o ustedes estudiando. O un grupo de estudiantes o en un aula. A ver quién consiguen esa fotito. Pastor, ¿vale si estamos tipo solo estudiantes? Sí, 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 vale. Ah, aquí la muestro entonces. A ver, a Está. ver. Ay, Están bueno, ganando por aquí ahí. no. Ahí está estudiantes, allá también estudiantes. Ahora, ¿quién lo mostró primero, Gonzalo o Belén? A los dos les vamos a dar un puntito, ¿ya? Belén, 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 ¿dónde está? Aquí está. Belén Isabel, ¿no ve? Sí, pastor. Es un puntito y a Gonzalo un puntito más. Ya tendría dos puntitos ahí, Gonzalo. Bien, una foto, a ver, de cualquier partido de fútbol. Aquí, pastor, A ver, muéstralo bien, muéstralo bien. aquí lo voy a maximizar. Ahí estamos. Ahí está, ¿dónde están en el campamento? ¿Dónde se han viajado? Un Sí, partido de el parque del fútbol. Pura Pura, pastor. Ah, súper. Luis Fernando ya tiene 2 puntos. Muy bien. Una foto eh, cocinando o de alguien que esté cocinando en alguna cocina, algo. A ver, tienen fotos cocinando. Algún chef, un platito de fricasé. Puede ser de un comedor, pastor. A ver si están comiendo, sí. Ya está, pastor. Con la familia, pastor. Están compartiendo, muy bien, excelente. Otro punto más para nuestro hermano Luis Fernando. Muy bien. Una foto, ahora todos atentos, una foto de una graduación, cualquiera, de universidad, de kinder, de la promoción, de cualquiera, del centro bíblico, una graduación.
una foto real de la graduación. A ver, ahí está una. Ahí está muy bien, graduación. Gonzalo. Gonzalo, te fuiste de graduación. Listo. Y la última foto, a ver, una foto, si alguien tiene una foto de... mm, a ver, si alguien tiene una foto real de un ave, cualquier ave. Aquí ya tengo uno, pastor. A ver, no No importa. son palomitas. Ah, es una palomita. Sí. Muy bien, Belén. Ahí tienes tu segundo punto, Belén. Y como Belén está cerca ahí de acercarse, vamos a buscar una imagen más. A ver, una imagen. Una imagen de... Una imagen de... A ver. Un árbol de Navidad. Cualquiera. Un arbolito de Navidad. Aquí tengo uno, pastor. A ver. La Navidad del árbol del estadio que había. Ah, ahí está pues, el árbol grandote. Eso es. Muy bien, Belén. Has empatado con 3 puntos. Desempataremos con los hermanos. Una foto de un barco. Un barco, bote. No importa si es un patito, pero que esté en el agua. De un bote, cualquier Aquí, bote. pastor, A ver. ahí está un niño en bote, pastor. Ahí está el botecito. Muy bien, Luis Fernando, has ganado el punto extra. Muy bien. Aquí te anoto. Luis Fernando, punto extra. Listo, ya está. Muy bien, con eso ya creo que nos hemos desestresado. Y ahora vamos a lo que nos interesa realmente. Vamos a continuar con la clase. Bien, estábamos hablando de lo que es el Imperio Romano, ¿ya? Y de esta región que se llama Palestina. Palestina es una palabra no hebrea, es una derivación del filisteo, ¿ya? Que uno de los césares romanos, por cuestiones políticas, quería cambiar el nombre de lo que se llamaba como la tierra de Israel, ¿no? La tierra de Israel, para cambiarlo por el nombre de Palestina. Actualmente, en las noticias vamos a escuchar la región de Palestina, dice, ¿no ve? Entonces, desde 1945 y el 60 más o menos, cuando ya ha vuelto a reconocerse a Israel como nación, desde ese momento nuevamente las pugnas políticas y los intereses, incluso por este nombre, ¿no? De lo que se llama Palestina. Entonces, se cambia esta región con el nombre de la tierra de Israel por Palestina. Entonces, los que habitaban en la frontera, por ejemplo, de Israel, se han vuelto parte de este lugar. Pero la palabra Palestina, como tal, lo vamos a ver en los mapas, pero no lo vamos a encontrar en la Biblia, ¿no? Pero
el nombre se ha usado desde los tiempos de Cristo, Palestina, por cuestiones políticas romanas para tratar de hacer un cambio de mentalidad, y no sé qué, pero político, ¿no? Entonces, en el tiempo de Cristo, la Palestina estaba compuesta por los 5 distritos políticos, ¿no? 3 que estaban al lado del oeste del río Jordán, que serían Judea, Samaria y Galilea, y los otros 2 que estaban al este del río Jordán, que serían Perea y Basán, o también conocido como Decápolis, Basán, ¿ya? Entonces, es justamente estas 5 regiones, son las 5 regiones que tenemos que revisar a continuación. Ahí está, ustedes ven ahí el mapita. Ahí tenemos la región de lo que se llama la Palestina, ¿ya? Y ahí encontramos a Galilea, encontramos a Samaria, a Judea, a Perea y a Basán. Ahí dice Decápolis, es la misma región, ¿no? Es la misma región. El río Jordán está pasando por el medio de estas regiones y a un lado está Decápolis y Perea y al otro lado está Galilea, Samaria y Judea, ¿ya? Entonces, estas regiones son importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque geográficamente son los lugares donde el ministerio de Jesús, que se relata en los evangelios, ha tenido la presencia del Mesías, ¿no? Judea es el término geográfico, entonces ahí lo tengo en color y en blanco y negro para comparar mapas. Judea. Judea es el término geográfico que en la Biblia solo aparece en el Nuevo Testamento. No vamos a encontrar este término de Judea porque hemos visto que en el periodo intertestamentario recién se ha establecido se ha reducido Israel a esta provincia de Judea, ¿no? Esa es la explicación. Por eso no aparece en el Antiguo Testamento, sino solamente en el Nuevo Testamento. Este territorio corresponde a lo que antes era conocido, después de la división del reino de Israel, como reino del norte, reino del sur, y esto es lo que habría quedado de lo que es el reino del sur, lo que se conocía como Judá, ¿ya? Entonces, el emperador de Roma, que nombraba a los procuradores encargados de gobernar esta región, Cesarea. Cesarea era la sede del procurador de Judea. Entonces, por encima de había otra en, en las categorías de los judíos, ¿no? Pues el emperador, y había otro que se llamaba el procónsul, ¿no? Una especie de alcalde y el gobernador que nosotros conocemos más o menos, ¿no? Entonces, habría otro procónsul. Entonces, este procónsul no estaba en la región de Cesarea, sino que residía en Antioquía. Entonces, este era el gobierno del país durante el ministerio del Señor Jesús. Así más o menos políticamente estaba armado. Herodes el Grande, del que ya hemos hablado, este Herodes el Grande había adoptado una política de total exterminio a sus enemigos. Entonces, hizo ejecutar matanzas en masa, ¿no? Él era, como les decíamos, era cruel, era malvado, era bárbaro, ¿no? No se contentaba con asesinar a muchas personas, asesinó así de frente, delante de todos, a 45 saduceos ricos, ¿no? Hizo matar a su propio cuñado, y hizo matar a la favorita de sus 10 esposas, hizo matar a su suegra, a 3 de sus propios hijos los hizo matar, ¿no? Y lo último que hizo es ordenar la matanza de niños menores de 2 años de Belén en su intento por matar al niño Jesús. Entonces, los sabios del Oriente que habían venido a reverenciar y a felicitar por el nacimiento del nuevo rey,
eh, este gobernador es el que había causado esa matanza, ¿no? Entonces, él es el que con el que se han encontrado los sabios. Entonces, el reinado de este gobernador Herodes el Grande duró aproximadamente desde el 37, hemos dicho, al 4 antes de Cristo. Y este reinó como un tetrarca, ¿no? Bajo su reinado se reconstruyó más bien el templo de Jerusalén, queriendo de alguna forma congraciarse con el pueblo judío, y ha intentado hacer eso, pero en el aspecto social, los de Judea no tenían ni un poco de estimación, ¿no? Por este gobernante, y el gobernante mismo no tenía ni un poco de estimación tampoco ni por los habitantes, ni por los de Samaria, a quienes consideraban mestizos o mezcla de judíos y gentiles. Entonces, prácticamente los detestaba a los judíos y a los samaritanos. Eh, la administración de justicia en este periodo estaba en manos de los procuradores, ¿no? Entonces va a ser importante para nosotros estudiarlo, por ejemplo, a este procurador Poncio Pilato, ¿no? Que él fue el que condenó a Jesús, ¿no? Y luego Félix el Festo, que juzgaron también al apóstol Pablo. Entonces, más o menos así la política se manejaba y la justicia también se manejaba. La mayoría de la administración de la justicia estaba en manos de, de los propios judíos, de comunidades de judíos conocidos como el Sanedrín, ¿no? O los Sanedrines, que tenían, este Sanedrín tenía el derecho de juzgar, tenían la autorización de poder hacer arrestos, y esa era su labor más o menos. El Sanedrín estaba compuesto por 70 israelitas, 70 hebreos de sangre pura, dicen ellos, ¿no? De sangre pura, como sacerdotes, escribas, ancianos, etcétera. Más o menos esa era la forma en que se conformaba el Sanedrín, ¿ya? Esto con respecto a la región de Judea. La otra región es Samaria. La otra región es Samaria. Samaria también es otra región y lo hemos visto en el mapa. Les voy a volver ahí a mostrarles. Ahí está. Primero hemos hablado de Judea. Después de Judea tenemos ahí arribita a Samaria, ¿no? Entonces, este territorio de Samaria, vamos a volver. Este territorio de Samaria es el territorio entre Judea y Galilea, que está más o menos al medio, que en el tiempo de Jesús estaba poblada por una mezcla de judíos y gentiles. Entonces, para ellos esta mezcla, sabemos que en el Antiguo Testamento por ley les estaba prohibido juntarse con otras naciones, ¿no? Entonces eran una mezcla de naciones, entonces eran considerados impuros. Por eso un judío, un israelita puro, que no se había mezclado, cuando pasaba por esa región, o ni pasaban por esa región, pero cuando se encontraban con un samaritano, escupían en el suelo, ¿no? Como despreciando, como maldiciendo. Entonces, esa era la actitud que tenían a los de esta región. Era el centro de adoración de los samaritanos se encontraba en el monte Gerizim. Si vemos en Juan capítulo 4, versículos 20, nos habla de este lugar. Y usaban como el libro de la ley el Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros que tenemos en nuestra Biblia. Y aunque Samaria era otra región diferente de Judea en cuanto a habitantes, en cuanto a la raza, políticamente estaba unida bajo la misma gobernación del mismo tetrarca Herodes. Entonces, los romanos, como estaban dominando,
dominaban también todas esas regiones, hemos dicho una vez, de lo que ahora se llama Palestina. Entonces, estaba a cargo también de Herodes. La otra región más arribita, Galilea, es la tierra donde Jesús creció y comenzó su ministerio público, ¿no? En Galilea comienza su ministerio público. Este lugar es el hogar de su niñez. Aquí está Nazaret, ¿no? Nazaret es una aldea de Galilea. Entonces, en el aspecto político, al morir Herodes el Grande, Galilea pasa a poder de Herodes Antipas, ¿no? Otro Herodes. Herodes el Grande muere y pasa a Herodes Antipas, ¿no? Él era el tetrarca que le sucede. Entonces, él estuvo en el poder desde el 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. Este gobernador, este monarca, hizo edificar lo que se llama la ciudad de Tiberias, en la ribera del suroeste del mar de Galilea. No cambió nada de lo que el otro Herodes el Grande era cruel, él también era cruel, ¿no? Era su hijo, era su hijo. Entonces, moralmente fue igual de bajo, igual de malvado como su padre. Entonces, este se enamoró de Herodías, la esposa de su hermano. Se casó con ella y por esto fue lo que motivó a Juan el Bautista a ser bastante duro en condenarlo a él por esa actitud, ¿no? Entonces, y durante la fiesta del cumpleaños de este Herodes, la hija de Herodías danza para agradarle al rey, es una historia que conocemos, y el rey había jurado darle cualquier cosa que le pidiera ella, ¿no? Y ella, por consejo de su mamá, le pide la cabeza de Juan el Bautista, hecho registrado y lo vemos ahí en el libro de Mateo, ¿no? Entonces, esta es la región de donde Jesús vivió su infancia, ¿ya? La otra región, vemos ahí, dice Perea, ¿no? Perea es una región al este del río Jordán que estaba unida también a Galilea en la gobernación de este Herodes Antipas. Entonces, y este lugar de Perea fue el territorio donde Jesús pasó un buen tiempo de su ministerio antes de ser crucificado. Aquí está, ¿dónde está? Aquí está Perea, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí tenemos esta regioncita de acá, que sería la región de Perea, donde Jesús pasó buen parte de su ministerio. Ahora, la otra región, aquí dice Decápolis, ahí vamos a ver un poquito, ahí está Gadara, por ejemplo, ¿no ven? Ahorita vamos a hablar acerca de ello. Basán o Decápolis está ubicado al noreste del río Jordán y aquí la mayor parte de los habitantes en esta región eran gentiles. Ya no habían muchos judíos, la mayoría eran gentiles. Entonces, esta región de Decápolis era una región pagana, era llamada Decápolis porque albergaba muchas ciudades, 10 en realidad, por eso Deca, ¿no? Polis de pueblos, 10 pueblos o 10 ciudades más o menos. Jesús pasó la mayor parte de su ministerio en Judea, en Galilea, ¿no? Entonces, como hemos dicho, esta región de Palestina es mencionada frecuentemente en la Biblia bajo cualquiera de estos dos nombres, es que no no nos conviene a nosotros tratar de seleccionar, digamos, es esta exactamente así. Entonces, no nos vamos a meter mucho en eso, ¿ya? Muy bien. Si hubiese alguna pregunta hasta aquí, si tuviesen alguna duda, hasta aquí, y si no, habríamos terminado por hoy. Nos falta todavía un poquito de la introducción. Vamos a ver la parte, hemos visto hoy día
la parte política, la parte de la división, de los problemas que han habido en el periodo intertestamentario y todo, pero lo que nos falta un poquito más revisar y quisiéramos hacerlo con más tiempito es la parte de cómo, cómo estaba el mundo intelectual en ese tiempo, cómo se estaba desarrollando. Vamos a ver un pedacito de eso. Pero también vamos a ver la parte que nos interesa, cómo estaba funcionando el aspecto religioso, el mundo religioso en este tiempo, qué características tenía la religión judía, cómo se estaba administrando, cómo estaba, en qué condiciones estaba el templo de Jerusalén. Es, vamos a ver también cuando leamos el libro de Mateo o Marcos y Lucas, vamos a ver acerca de la sinagoga, ¿no? ¿Qué es la sinagoga? ¿Cómo está compuesta la sinagoga? El Sanedrín, hemos visto que son 70 los que componían el Sanedrín, o tal vez las sinagogas, qué función tenían las sinagogas, etcétera. Vamos a ver esos aspectos también, pero por hoy se nos ha acabado el tiempo y si no hubiese más preguntas, vamos a terminar. También decirles que ya he subido en el grupo el enlace para que ustedes puedan adscribirse ahí al curso de Evangelios Comparados. Ya María Elena Pasa ya está en el grupo de Evangelios Comparados. Entonces, los demás les invito a que puedan usar ese enlace de la clase para que puedan ser parte también y enviar ya sus trabajos. ¿Ok? Eso. Y aquí tengo voy a copiar también el código de la clase para que ustedes puedan ingresar. Y lo estoy enviando en este momento al grupo de WhatsApp de Evangelios Comparados. Código de Classroom de Evangelios. Listo. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Pastor Alfredo, buenas noches. Va a disculpar, Pastor. Recién yo me estoy incorporando a su clase, Pastor, esta noche y tenía unas cuantas dudas. No sé si podría tal vez sacarme de esas dudas. Primero creo que han mandado ahorita el Classroom para poderle enviar los trabajos. Entonces, mi nombre es David, David Poma Mendoza. Yo estoy empezando a estudiar recién en el Centro Bíblico Belén, entonces he entrado al primer semestre. Entonces, Pastor, por eso es que ahorita acabo de ingresar, tampoco no me han enviado ni el link, no me han subido ni al grupo, no sea nada. Entonces he tenido que exigir para que me incluyan de una vez porque tampoco quiero quedarme rechazado, Pastor, de las enseñanzas que usted está dando. Amén, hermano. Bienvenido primeramente, ¿no? A la materia de Evangelios Comparados. Dios me lo bendiga mucho. Y esta es la segunda clase. La primera clase hemos tenido una introducción. Les voy a mandar ahorita al grupo, lo voy a subir en el Classroom, el material de la primera clase que hemos avanzado. Y ahí están cómo se va a calificar, cómo va eh, ser la evaluación, cuántas evaluaciones vamos a tener, etcétera. Ahí está todo y también está la parte introductoria que hemos visto acerca de los evangelios sinópticos. Hay un trabajo práctico también que tienes que realizarlo y también está ahí en las diapositivas y en el Classroom también está el, el trabajo que tienes que realizar y ahí mismo lo puedes enviar. La valoración que vamos a realizar en esta materia va a ser esta, te lo voy a compartir.
Ujú. Es esta. Ahí está. Para los hermanos, los que ya tal vez recién están entrando también, nuestra hermana Belén, por ejemplo. Entonces, vamos a tomar 5 puntos de asistencia, trabajos prácticos que van a ser uno por cada tema que vamos a ir viendo, y en total van a valer 30 puntos, exámenes parciales cada uno por 20 puntos, y el examen final por 25 puntos, haciendo un total de 100 puntos. Y a solicitud de los hermanos, un recuperatorio, ¿no? Si algún trabajo no hubieses presentado, por decirte trabajo prácticos, debes muchos, entonces un trabajo recuperatorio de 15 puntos extra, o un examen que te ha ido mal, has sacado 0, ahí puede ser este recuperatorio. Entonces, solamente para uno de estos aspectos. No te conviene para asistencia porque solamente son 5 puntos, entonces no, en vano te va a sacar 15 y te voy a poner 5 nomás, ¿no? Entonces, en eso sería, hermano. ¿Alguna otra duda más? Está bien, pastor, eh, lo que me ha explicado. Muchas gracias más bien, pastor, por haberme recalcado y por eh, haber ya ahí visto. Entonces, ¿qué trabajo es? Voy a revisar el Classroom y cualquier duda que tenga, pues, pastor, lo voy a escribir a su personal, pues, pastor, al inbox para cualquier duda que tenga, pues, pastor. Amén. Su nombre me dicta, hermano, su apellido y su nombre. Ya, David Thompson Poma Mendoza. Poma. Poma Mendoza. David Thompson. David. David Thompson. Listo. Ya lo tengo registrado, hermano David. Y desde la próxima no se falte porque le vas a estar puntos. Está bien, pastor. Muchas gracias, pastor. Listo, A muy veces, bien. a veces tal vez no va a poder ingresar a la hora, pastor, por un poquito, tal vez esa parte quisiera que sea tal vez un poco tolerante, porque a veces voy a tratar de alcanzar del trabajo también, pues, pastor, eso es un poco. Ya, corriendo siempre entonces. Ya, Eh, pastor, muy muchas bien. gracias. Vamos a volver a llamar lista antes de irnos para los hermanos que tal vez han entrado tarde. Abner Isaí. Ya, María Belén está. Belén Isabel también está. Heimberg Heder. Nada. Esdenka Yasmín. Nada. Nancy Gómez. Nada. Génesis Melvi. Nada. Jocelyn Quispe Aliaga. Nada. Carlos Quispe Velázquez. Amén, pastor. Ay, ay, Presente. estabas con falta. Villegas Arazola Efraín Davis. Nada. Los demás están. Vamos, los demás, ¿dónde están? Pastor, a mí ya Gatito me he Negro. registrado. Gonzalo Flores. Sí, le dije que había llegado Sí, atrasado, sí, sí, pastor. estás, pues ya no te he vuelto a llamar. Gracias, pastor. Gatito Negro dice ahí, ¿quién es Gatito Negro? Pastor, buenas noches. Disculpe, Felipa Marca, por favor. Ah, ya, estás inscrita, hermana, porque aquí no está tu nombre. Sí, Ya. Marca. ¿Otro apellido? Nina. Nina. Felipa, ¿no ve? Sí, pastor. Listo, ya estás aquí registrada. Me han pasado las listas y ahí hay algunos que no están, pero ahí estamos. ¿Alguien más que Pastor, no esté? pastor, Sí, buenas noches. buenas noches, hermano. ¿No estás en Yo la lista? tampoco estoy registrado. Mi nombre es Juan Daniel Funes White. Mi nombre es, Ya, a ver, les voy a no, mostrar aquí lo que mi estoy primera haciendo. clase es, Ah, tu primera clase es.
Ya. ¿Tu nombre es Juan Daniel? Sí. ¿Tu apellido? Júñez White. Júñez. Júñez White. Ya. Sí, pastor. Guaita. Así está bien, ¿no ve? Listo. Entonces, así vamos a registrar todas las clases, la asistencia, ¿ya? Bien. Entonces, muchas gracias, hermanos. Avísenles a los hermanos que hoy no estaban, que es necesario que la próxima puedan participar. La siguiente vamos a terminar ya esta parte de periodo intertestamentario y los aspectos políticos, religiosos, económicos, culturales de toda esa región, y vamos a tener un trabajo práctico más. Entonces, se van a ir acumulando de trabajos. Y después de terminar el libro de Mateos, vamos a tener nuestro primer parcial. Entonces, ya nomás tenemos que ponernos al día, hermanos. Amén. Bendiciones, Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Hasta la Bendiciones, próxima. pastor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima clase.